Amigos, de regreso, esto es Despierta con CDN, lo habíamos anunciado y qué bueno que ustedes están allí para ver esta entrevista con Jochi Vicente. José Manuel Vicente, nadie lo llama José Manuel, ¿o sí? No, solamente mi mamá cuando se enfada conmigo. Feliz viernes, Jochi. Gracias por estar con nosotros, ministro de Hacienda de la República Dominicana. Yo creo que es el hombre que más entrevistas está dando en estos días y debe ser así. Es el responsable quizás de presentar esta estrategia de reforma fiscal. El gobierno la ha llamado modernización fiscal. El país está preguntándose sobre muchos temas. Es una reforma gruesa desde el punto de vista de que son muchas cositas que usted puede evaluar desde una perspectiva de otra, pero a mí me gustaría preguntarle al ministro en estos días si ha habido espacio para considerar, reconsiderar cuáles son los pasos después de que ya la propuesta está en manos del país. Bueno, gracias a ustedes por recibirme aquí y para mí es un grato placer estar porque me permite transmitir a la población ese grupo de televidentes que ustedes tienen, algunos de los elementos que tiene este proyecto de modernización fiscal. Yo creo que antes de entrar directamente en tu pregunta, Catherine, sí, lo primero es entender algo. Esto no es un proyecto improvisado. Nosotros tenemos más de 5 años trabajando la propuesta que finalmente se presentó el pasado lunes. Digo 5 años porque desde la precampaña del año 2020 ya teníamos ideas e inclusive teníamos algún documento ya preparado. Este fue un proyecto de ley muy revisado a lo interno, a lo externo, con organismos multilaterales, el FMI, el BID, el Banco Mundial, que se tocaron todos los temas, se analizaron todos los impactos, se hicieron todos los análisis costo-beneficio y al final, luego de una discusión económica y política, se decidió presentar lo que se presentó en el Congreso el pasado martes. El otro tema que yo creo que es importante, que esta propuesta no es en contra de ningún sector ni de ningún contribuyente, es en beneficio del país. ¿Y por qué yo digo que es en beneficio del país? Porque nosotros tenemos que ver, nosotros responsablemente como gobierno, estamos diciendo en dónde vamos a gastar los recursos que provienen de esta reforma, en la seguridad ciudadana, en el resolver el problema del transporte de los grandes centros urbanos, en la implementación de la atención primaria de salud, en temas relacionados a la recogida de basura a través de la asignación y el incremento del presupuesto a los ayuntamientos, en algo muy demandado por la clase, digamos que empresarial, los organismos multilaterales, las agencias calificadoras de riesgo, que es el tema de la recapitalización del Banco Central. Y dentro de todo eso, pues vienen las compensaciones, porque sabemos que hay absolutamente cualquier medida de corte tributario, no importa cuál sea, tiene efectos. Y nosotros estamos comprometidos con proteger a esa población vulnerable y por eso se han anunciado medidas compensatorias a cualquier efecto o impacto que puedan tener las medidas que estamos proponiendo. Ministro, la oposición en sentido general rechaza la reforma sin hacer propuestas. Y digo en sentido general porque por suerte encontré una excepción. Juan Ariel Jiménez está planteando caminos, digamos que alternativas distintas a la reforma fiscal. Le dice que no hubiera sido necesario si se hacen una serie de acciones y menciona la reducción de la nómina, menciona la reducción de las pérdidas del sector eléctrico, hace como 2 o 3 también acciones que tienen que ver con reducir sin evasión fiscal, atacar la evasión fiscal. Que eso ustedes lo han mencionado también como una de las... Bueno, mira, la función de la oposición es esa, oponerse. Obviamente, nosotros esperamos que la oposición haga una oposición concienzuda, decente, porque al final del día, este es el país de todos nosotros, de los PRMistas, de los PLDistas, de los FUPUSistas. La oposición, bueno, al final del día es muy fácil concentrarse en digamos que en el lado odioso
de la reforma planteada, que son los tributos. Porque ¿a quién, yo te pregunto a ti, a quién le gusta que le quiten o un incentivo o un trato preferencial o una exoneración o que te establezcan o que te amplíen una base? A nadie. A nadie. Yo no me he juntado a lo largo de este proceso con ningún contribuyente, ningún sector que esté de acuerdo en que le toque los beneficios de ellos. Todo el mundo, y con razón, digamos que es lo natural del ser humano. Yo lo que quiero es que los impuestos los pague Catherine, pero que no me caigan sobre mí. Y al final del día, lo que nosotros estamos planteando y hemos planteado de manera enérgica es que esto es una situación de todos los dominicanos. Aquí hay temas que hay que resolver. Venimos hablando del tema de una reforma fiscal por más de 10 años. Los tres candidatos a la presidencia, ahora en el debate que hizo Ángel antes de las elecciones, los tres reconocieron que hay una necesidad de hacer esto. Es una necesidad muy atrasada, y déjenme decirle una cosa. El presidente Luis Abinader es un presidente muy valiente, porque acaba de salir de un proceso electoral con un nivel de votación muy importante. Y la popularidad que tiene el presidente Abinader, ustedes todos lo saben, que está por las nubes. Y él, responsablemente, en su segundo periodo de mandato, en donde él pudiera, si quisiera, navegar las vicisitudes y las dificultades que pudiéramos tener a nivel fiscal, ha decidido presentar responsablemente a la población algo que él sabe que es odioso, que la gente no le gusta hablar. Entonces, a la oposición, bueno, nosotros estamos abiertos a oír todos los planteamientos. Nosotros esperaríamos, si van a hacer críticas, que tienen todo el derecho de hacerlo, que hagan propuestas concretas, pero que no hagan propuestas cohetes, que no hagan propuestas para, digamos, que ponerse en gracia y generar cierto nivel de, digamos, que de favorabilidad política. Esto es un tema de todos. Nosotros estamos abiertos. El gobierno ha puesto sobre la mesa lo que entiende es la mejor forma de la recaudación de ese 1.5% del PIB, que muchos de los economistas, algunos inclusive que han trabajado con la oposición, han dicho que es moderada. El gobierno se tuvo que moderar, porque ahí vino un balance entre lo que es necesario económica y fiscalmente y lo que es posible políticamente y socialmente, sin afectar, digamos, que demasiado a ningún sector que vaya a ocasionar un problema. Jochi, siguiendo con el tema de la reacción de la oposición, anoche decía el expresidente Leonel Fernández, que es el principal líder de la oposición, que esto es un bombazo fiscal, lo ha definido, y dice que los que más van a pagar esta reforma, equivalente a un 1.5% del PIB, son los pobres y la clase media. ¿Es así? Bueno, yo respeto la opinión del presidente Fernández. Él es un líder de oposición, tiene derecho a fijar su posición. Ahora, yo le digo aquí a la población miren en qué nosotros estamos diciendo que vamos a usar los recursos. Seguridad ciudadana. ¿A quién beneficia la seguridad ciudadana? A toda la población, empezando por esa población vulnerable que está sometida a temas de la criminalidad. Criminalidad, déjeme decirle que nosotros, en comparación con los países de Latinoamérica, tenemos uno de los niveles más bajos de criminalidad del continente. Que hay que trabajar más, que nosotros no podemos conformarnos con eso, estamos totalmente de acuerdo, y para eso estamos destinando los fondos que hemos declarado para contratar 20.000 nuevos policías, para remozar 300 destacamentos, para construir 116 nuevos destacamentos. ¿En dónde van a estar ubicados? Pero también para pagar deuda, dice la oposición, que es para pagar deuda que ustedes asumieron al gobierno. Dice eso, transmitiendo un poco lo de la oposición. Ahí voy. Que dicen que para ustedes pagar la deuda, que son uno de los gobiernos que más dinero prestado han tomado,
y que fue supuestamente parte de eso para comprar las elecciones pasadas, dice la oposición. Ahí voy. Vamos a hablar del tema de la deuda también. Pero, por ejemplo, con el tema del transporte, en términos del uso, ¿a quién beneficia la solución integral de transporte que está planteada? Hay una frase que a mí me gusta decirlo, porque yo creo que desnuda la situación. Uno que fue alcalde de Bogotá dijo una frase que más o menos es así, que un país desarrollado no es aquel donde los pobres andan en carros, sino donde los ricos andan en metro. Y nosotros sabemos, todo lo que estamos aquí, y los camarógrafos que están aquí, todo el personal de aquí sabe el problema del tránsito que tenemos aquí en la capital. ¿A quién beneficia solucionar eso? A todos, incluyendo la clase media. Es más, yo te diría que preponderante más a la clase media. Alguien que tenga que venir de Santo Domingo Este aquí a Despierta con CDN, le toma más de 2 horas llegar y 2 horas de volverse para su casa. ¿Y con qué nosotros vamos a resolver esos problemas básicos de la población? Señores, con recaudaciones. Nosotros no podemos pedirle al Estado que recoja la basura, que resuelva el problema del tránsito. Yo tengo un familiar que en noviembre pasado, con los aguaceros, el aguacero ese catastrófico que tuvimos, donde tuvimos inclusive pérdida de vida, el familiar mío perdió por completo su carro, porque se ahogó el carro en el agua. ¿Y por qué se da eso? Es por la falta de un buen drenaje pluvial. ¿Y quién hace el drenaje pluvial? Es el Estado. Entonces nosotros no podemos continuar, y es el mensaje que yo le transmito a todos ustedes. Nosotros no podemos continuar con una situación en donde el Estado, el sector público, no tenga los recursos para satisfacer estas necesidades básicas de la población. Y lo que está planteado en el proyecto es precisamente eso. Entonces, el tema de la deuda, para entrar contigo, la verdad es que con el tema de la deuda es fácil satanizarlo, muy facilito satanizarlo. Yo he oído, la verdad que yo a veces me sorprendo, pero bueno, esa es la oposición. La suerte es que los datos están publicados. Yo he oído cifras de 40.000 millones, y yo digo, bueno, yo no sé, ¿será que hay otro ministerio de Hacienda paralelo que yo no esté manejando? Cuando nosotros entramos aquí en agosto del 2020, la deuda del sector público no financiero rondaba alrededor del 50%, más o menos, 49.6%. Nosotros, como porcentaje del PIB, que es como se mide en función del tamaño de la economía, a diciembre de 2023 nosotros estamos en 45.1%. ¿O es que se nos olvidó que pasó el COVID por aquí y que las recaudaciones se cayeron en más de, yo creo que 150.000 millones de pesos, y que hubo que darle apoyo a la familia y a los trabajadores y a la empresa con los PATI, lo quédate en casa y todas las ayudas que se hicieron? O que no hubo que comprar la vacuna. Pero, por Dios, ¿a quién en su sano juicio se le puede ocurrir que el Estado tenía, que el sector público, nosotros como gobierno, y ellos si hubieran sido gobierno, hubieran hecho lo mismo, exactamente lo mismo? Porque iban a dejar morir a la población. Iban a dejar morir a la población, o iban a permitir que el tejido productivo se destruyese por la parte del confinamiento. Entonces, la deuda es algo, yo digo que es sexy hablar de ella. Ahora, yo los invito a ustedes, que son periodistas, léanse los artículos 4 del Fondo Monetario Internacional, léanse las opiniones de las agencias calificadoras, que son una gilet, una navaja, que eso es una cuestión que bueno, a ver qué opinan ellos sobre el manejo de la deuda. Y lo único que ustedes van a encontrar desde el 2020 a la fecha es manejo prudente, manejo profesional, manejo preventivo. Nosotros, por ejemplo, de las cosas que hemos hecho, el seguro que sacamos para el tema del gas natural, cuando ese precio se cayó al piso,
Yo me acuerdo como hoy, y búsquenlo, la cantidad de artículos de economistas bastante, de bastante reputación, amigos míos, criticando eso. ¿Y qué pasó? Claro, un seguro, ojalá no quisiera uno usarlo, y nosotros generamos más, no me acuerdo, pero más de 200 millones de dólares en beneficio por haber hecho eso. O sea que el manejo de la finanza pública bajo la dirección del presidente Luis Abinader, no lo digo yo, búsquenlo en terceros independientes, en las GILE, esa que yo le digo, las agencias calificadoras, y hagan su propio juicio de valor. Ministro, la Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12 ordenaba la realización de un pacto fiscal. Algunos economistas plantean incluso que la medida tributaria que adoptó Danilo Medina en el 2012 recaudaron más que lo que se proyecta recaudar con esta. Pero mi pregunta es, ¿estamos frente a lo que ordena la estrategia? ¿Esta es otra medida complementaria, otro parche? ¿Esto es más integral? ¿Cuál es la diferencia cualitativa de esta propuesta de reforma del gobierno con lo que se ha hecho anteriormente? Bueno, yo creo que, Federico, la diferencia más grande es que por primera vez un gobierno está diciendo explícitamente en dónde se va a gastar el dinero. Porque hasta ahora, aunque los otros gobiernos quizás hubieran dicho es para resolver un problema, las reformas se han dado en coyunturas. Pero que yo sepa, puedo equivocarme, nadie ha detallado tan claramente a la población el por qué se necesita y el para qué van a ser utilizados los recursos. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Yo le estaba mencionando todo el tema de seguridad, de transporte, de recogida de basura de los ayuntamientos, la implementación de la atención primaria. Señores, la implementación de la atención primaria, ¿qué es? ¿Es salud para la población? ¿O nos olvidamos de los problemas de dengue que nosotros recurrentemente tenemos dependiendo de la estación del año? Lo que nosotros vamos a hacer con esos recursos para la atención primaria, que son cerca de 11.000 millones de pesos al año, es el establecimiento de ese sistema, que lo que hace es prevenir enfermedades. Y cuando yo prevengo una enfermedad, tú sabes el impacto en ahorro, en costo, tanto para el Estado como para la familia, el bolsillo de la familia, es un 62%, porque en vez de llegar a un hospital general, cuando ya no hay nada que hacer o tú tienes una enfermedad muy desarrollada y tener que destinar fondos para la atención de esa enfermedad, nosotros lo que vamos a proponer es un sistema en donde haya prevención para evitar, porque no se va a poder, digamos que eliminar, las enfermedades siempre van a existir, pero evitar en la medida de lo posible que esa situación se haga. Y yo creo que esa es la gran diferencia con las cosas y las reformas que han habido en el pasado. Ministro, quiero preguntarle, pues, yo tengo muchísimas preguntas, yo sé que el tiempo quizás no nos vaya a dar, por lo tanto le voy a rogar que me ayude a dar algunas respuestas cortas que yo creo que son de importancia para la gente y para algunos economistas que han planteado dudas que yo creo que son razonables. ¿Cuál es el principal objetivo de la reforma? Ustedes hablan de paliar una serie de déficits, deficiencias en lo que la gente ve. Hospitales, carreteras, accesos, etcétera. Porque algunos consideran que el déficit se va a quedar igual. O sea, que ustedes van a lograr pagar algunas cosas, pero que el déficit se va a quedar igual y que vamos a tener que tener esta discusión igualito dentro de 2 años. Bueno, la necesidad de la reforma está clara. Sí. Son 2. Sí. Proveer los servicios básicos que requiere la población, que lo he enumerado todo, sí. Seguridad ciudadana, todo eso. Segundo, evitar que la deuda siga creciendo, porque yo creo que aquí hay un consenso de que nosotros debemos ya de empezar a matizar y a controlar este crecimiento del endeudamiento público que se da simple y sencillamente porque los diversos gobiernos, todos los gobiernos, ven la restricción severa del gasto que hay, porque el gasto de República Dominicana, el gasto público, es uno de los más bajos del mundo. Y todos los gobiernos, sin excepción, reciben presión de la población para todos estos problemas básicos. ¿Y qué hacen o qué hemos hecho? Incurrir en déficits fiscales para el extra, para ese suplir extra, el extra. Suplir. Con
reforma que se está planteando, que no es nada más el proyecto de modernización fiscal, nosotros hemos planteado, y el presidente de hecho lo firmó, la ley de responsabilidad fiscal, y esa ley es la que va a garantizar que el déficit vaya cayendo y que la deuda vaya cayendo. No puede ser un efecto de choque, porque yo no puedo eliminar un déficit de un 3%, que es alrededor de 250.000 millones de pesos, de un año para otro. El economista que plantee reducir a cero el déficit que el sector público tiene de un año para el otro, yo te lo voy a decir, responsablemente es un loco. Mi ley. ¿Ustedes lo van a ir reduciendo de qué manera, ministro? Paulatinamente. La ley de responsabilidad fiscal, como impone un techo al crecimiento del gasto, al imponer ese techo, ese tope, lo que hace es que gradualmente, todos los años, le quita un poquito al déficit. Y cada vez que le va quitando un poquito, le va mordiendo un poquito, de forma gradual, no abrupta, lo que hace es que la dependencia de la contratación de deuda para suplir el gasto público va a ir bajando gradualmente. Por eso es que tú ves que la ley de responsabilidad fiscal establece un objetivo de deuda para el año 2036. Nosotros tenemos alrededor de al cierre del año 2023 en el sector público no financiero un 45 punto algo por ciento del PIB de deuda, y la meta es llegar a un 40, es decir, reducir ese Rapidito, ministro, nos quedan 5 minutos. Hay sectores que dicen que hubo poco diálogo, que se avanzó poco. Por ejemplo, Adocina dice, con nosotros nadie habló. ¿Cierto o falso? Mira, a lo largo de estos 4 años, para no contar la precampaña del 2020, yo me he reunido con todo el que me ha pedido una cita. De hecho, a los sectores productivos le pueden preguntar a todos. Ayer recibí una carta de Adocino, y di instrucciones inmediatamente para que la semana que viene, lo más pronto posible, reunirnos con ellos y escucharlos. Pero en estos 4 años nunca Adocino intentó comunicarse con el ministro. No, pero yo me he reunido con diversos productores que se han acercado a mí individualmente a externarme las preocupaciones, se les ha escuchado, se ponderó todo. Pero no debería ser, discúlpeme, Jochi, la interrupción, no debería ser que el gobierno, consciente de que iba a tomar esta medida, lo llamara a diálogo, en lugar de que usted dice que deberían solicitarle una cita. Lo que pasa, Yanesi, que el diálogo, el foro del diálogo es el Congreso, que tiene, y nosotros estamos propugnando, y de hecho va a ser así. Tiene que dar vista pública y tiene que darle la oportunidad a todo el mundo de expresarse. O sea, va a haber vistas públicas. Pero por supuesto. Digo, yo no soy Congreso. Sí, ya la Cámara de Diputados Pero ya los diputados lo avanzaron. Pero yo sé... El espíritu del gobierno. El espíritu del gobierno es eso. Y claro, nosotros como Poder Ejecutivo, déjenme decirle, vamos a estar atentos, porque si bien nosotros no somos poseedores de la verdad absoluta y podemos habernos equivocado en determinada cosa, si nos equivocamos vamos a rectificar. Ahora, también digo lo siguiente, esto no es una improvisación. Nosotros tenemos 5 años viendo esto. O sea, si hay análisis sesudo detrás de esto. Y viendo, y mira, y esto lo hemos visto en Hacienda, en el MEPIB, a lo interno del gobierno, con diversas instituciones del gobierno, con los organismos multilaterales, con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, la construcción digamos que el sistema tributario le pertenece a los dominicanos, todos los dominicanos. Y vamos a ver, estamos abiertos a oír. Ministro, hay una distorsión vieja que no sé si ahora que estamos en reforma, el gobierno ha contemplado corregir eso, y es la gran cantidad de cuotas o de limitaciones que tiene el presupuesto, o sea, cuotas fijas para determinados sectores. Es cierto que en la práctica no se cumple, pero eso es una distorsión que ha ido aumentando con el tiempo y nadie ha corregido. Mira, eso no forma parte del proyecto de ley. Yo creo que eso es una tarea pendiente que nosotros tenemos que enfrentar inmediatamente salgamos de esto. Porque es cierto, hay cerca de 22 o 24 leyes que hacen asignaciones presupuestarias que exceden la capacidad de la recaudación
de impuestos, y eso hay que corregirlo también. Ministro. Pero si ustedes que se estaban quejando, o quejando no, comentando de la cantidad de cosas, entonces tú ahora me dices, ¿y por qué no me metiste esta también? Son muchas, Mire, pero yo digo que es mejor decir que son muchas a que no haya inacción. La propuesta de paliar o de reducir la deuda del Banco Central que contiene esta reforma, ¿cómo se proyecta en el horizonte temporal? ¿Y cuál es la opinión del gobierno también frente a la opinión de algunos economistas, por ejemplo Andy, que plantea de que la deuda del banco debería ser traspasada a Hacienda? Mira, déjame responderte esa última pregunta. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento. O sea, porque la deuda del Banco Central, en esencia, es una deuda del gobierno central, que por razones históricas, cuando hubo ese problema de esa crisis bancaria del 2003, se ubicó en el Banco Central y ha dado un trabajo enorme por temas, digamos que netamente técnicos, hacer ese cambio. Ese es un cambio que hay que hacerlo con mucha prudencia, porque hay componentes técnicos, económicos, que no es que tú puedas darle un botón y traspasar eso directamente a Hacienda, porque ahí hay temas relacionados con los mercados de deuda, los tenedores de esa deuda. La propuesta, y ahora mezclándotela con la primera pregunta, la propuesta que hay dentro del proyecto de modernización fiscal, de asignación de aproximadamente 22.000 millones, que es un 0.3% del PIB adicional. Eso surge de una consulta técnica que el Banco Central y Hacienda conjuntamente hicieron al Fondo Monetario Internacional hace aproximadamente un año, donde nosotros le pedimos al fondo, mira, ven a ver esta situación y darnos recomendaciones. La recomendación del fondo era que había que aumentar la asignación del Banco Central de el 0.6% del PIB, que es actualmente, a entre 0.9 y 1% del PIB. Entonces, en el proyecto de ley, nosotros lo que hicimos fue introducir la obligatoriedad de no menos del 0.9. Y eso es lo que se ve ahí. El próximo paso, que ya estamos trabajando en eso, es ver cómo, y se va a solicitar una asistencia técnica también al Fondo Monetario Internacional, cómo podemos hacer ese traspaso de deuda. Porque ahí se mezclan cosas, por ejemplo, como la recién aprobada ley de responsabilidad fiscal, que dependiendo de cómo se haga, puede ser que tenga que ser modificada. Y ahí hay temas relacionados con los inversionistas institucionales, con las agencias calificadoras de riesgo, que no es una cosa como tan sencilla como hacerla. Pero el fondo de lo que plantea Andy, yo estoy de acuerdo, eso es una deuda que fíjate si no es deuda del gobierno central, que es el gobierno central que le da los recursos al Banco Central para pagarlo. Claro. Gracias, ministro. Son muchos temas que se nos quedan. La gente debe estar preocupada, ministro, ¿cómo prepararse? O sea, me refiero al que nos ve en su casa y estamos hablando de todo esto, reforma fiscal, que me van a dar duro, que me van a dar en el cuello, que ya ahora cómo hago, que lo que me va a costar en el bolsillo. ¿Cómo? ¿Usted cree que va a ser realmente traumático? ¿Cree que vamos a poder sortear esto? Es un acto de fe también de la ciudadanía. Decir, vamos arriba. Bueno, el gobierno está planteando medidas compensatorias porque no es nada más la parte tributaria, esto es un tema integral. Aquí están, como mencioné, la ley de responsabilidad fiscal. Hay medidas compensatorias con el aumento de la cápita a los programas de asistencia social. Está el aumento del salario mínimo al sector público. Está la propuesta que será canalizada a través del ministro o el Ministerio de Trabajo de un aumento significativo al salario mínimo del sector privado. Entonces, al final, yo lo que digo, señores, esto es algo que es en beneficio de todos nosotros, de toda la población, porque no es solo la medida, digamos que amarga, de ese lado de la moneda, que son los tributos que a nadie le gusta, a nadie, absolutamente a nadie. Es también el otro lado de la moneda, de lo que vamos a utilizar los recursos y qué beneficio tiene el uso de esos recursos para esa población que le estamos pidiendo este esfuerzo. Gracias, ministro. Ministro Jochi Vicente, ministro de Hacienda.
estamos en este proceso de modernización o reforma fiscal y seguiremos, ojalá, pudiendo contar con su presencia en este espacio. Lo llamaremos mucho en estos días, ministro. No hay problema. Feliz fin de semana y gracias por venir un viernes acá temprano a Despierta con CDN. Vamos a pausa y venimos.